a ir al capítulo 6 de Juan. Dice de la siguiente manera, es una parte bíblica muy conocida por parte de ustedes, pero que esta mañana vamos a analizar un punto muy importante. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estando yo, hermanos, analizando esta parte bíblica, después encuentro esta melodía que está de fondo. Pude entender, hermanos, qué grande y qué poderoso es el poder, hermanos, comprender cosas tan tremendas que hay en la Escritura. Regularmente, hermanos, nosotros nos gozamos cuando alguien testifica de una sanidad de cáncer, de una operación cerebral exitosa, de una operación en la columna, de cualquier enfermedad, hermanos, que consideramos grave y en las cuales Dios se manifiesta poderosamente. La gran mayoría nos gozamos y gritamos y decimos gloria a Dios y aleluya al escuchar esta clase de testimonios. Pero mire, hermano, qué importante es, y quiero que esta mañana se quede usted con este consejo. Va a ser un consejo breve, pero quiero invitarlo para que usted reflexione acerca de esto. Yo sé que hay gente enferma, gente llegada a nosotros que tiene problemas de salud, como Conchis, que seguramente está escuchando el programa. Quiero decirles que el poder de Dios, hermanos, sigue vigente. El poder de Dios sigue actual y sigue haciendo cosas grandes y poderosas. En este relato que vemos de la alimentación de estas gentes, vemos a un Jesús, y Marco lo narra de otra forma, o un poquito más explícito, hablando de que Jesús trata de retirarse del lugar donde se encontraba y toma una barca y se van al otro lado. Pero la gente, al verlos, hermanos, empieza a caminar hacia donde ellos estaban. Y Jesús, al verles la necesidad, los consideró como unas ovejas sin pastor y empezó a enseñar de gran cosa. De manera que se hizo tarde, dice la Escritura. Entonces, hermanos, el problema era alimentar a esta gente en el aspecto espiritual, pero después el físico. Y ahí se da un caso muy especial. Ahí se da una situación, hermanos, bien hermosa. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan de este jovencito que se encontraba ahí. Nada más Juan hace alusión y dice, Felipe, fíjate que aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Tanto los demás evangelistas solamente dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Ni 200 denarios de pan alcanzarían para que cada quien tomase un poco. Nada más hay 5 panes y 2 peces. Un joven los traía. Jesús ordena que se haga recostar a la gente. Toma el pan, los peces, los patos, los bendice y empiezan a repartir el alimento. Ahí se genera un milagro tremendo. Un milagro fuerte, el milagro de la repartición, el milagro de la multiplicación. 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 gentes era imposible, es imposible. 5 panes y 2 peces ni para los que estamos aquí ahorita en cabina, aquí trabajando, no nos servirían de nada prácticamente. Pero en las manos de Jesús, hermanos, cualquier cosa, por más insignificante que sea, toma un valor importantísimo. Y empieza a repartir la comida de manera
que sobran 12 cestas. Después de que Jesús les ordena a los discípulos que recojan los sobrantes, los pedazos, recogen 12 cestas. Aquí el milagro, hermanos, es tan grande y tan poderoso. Pero el consejo que vemos nosotros esta mañana, o la invitación es, hermanos, a que seamos parte del milagro y no espectadores del milagro. Ahí había 5,000 gentes, más los apóstoles, los 12 apóstoles. Estaban 5,000 gentes más los 12 apóstoles, presenciando un acto fuera de lo natural, un acto extraordinario, fuera de lo normal. Hacer que 5 panes y 2 peces alimentaran a 5,000 varones. También había mujeres. Y si consideramos que a las mujeres también les gusta mucho ir a escuchar, a lo mejor había un número igual de mujeres, o posiblemente habrían 2,000 mujeres. ¿Cuánto les gusta que haya habido, hermanos? 1,000 mujeres, 2,000 mujeres, pero aparte también iban niños. Aunque en aquel tiempo no se acostumbraba a contar ni a mujeres ni a niños, había 5,000 varones. Y había que alimentar a esos 5,000. El milagro tan grande que se da, hermanos, es la multiplicación de esos panes y esos peces. Pero la invitación, hermanos, y a lo que lo quiero invitar hoy es a reflexionar y entender qué hermoso es, hermanos, ser parte del milagro y no ser un espectador del milagro. Había 5,000 regocijados al ver el milagro, pero los apóstoles, los que recogían los pedazos, habían sido parte del milagro. Es decir, es bien bonito ser espectadores, pero es más hermoso, hermanos, ser parte del milagro. Es decir, qué hermoso sería en esta mañana que oráramos por las necesidades y que la gente sane. La gente que va a sanar a través de escuchar la radio, a través de la oración, se van a gozar por la sanidad que recibieron. Pero nosotros, que fuimos parte del milagro, tendremos el privilegio de sentir cómo Dios toca nuestras vidas al momento de sentir que hay sanidad en la gente. El jueves decía la hermana Estela Vázquez, bueno, el domingo que usted dijo que levantáramos las manos para orar por las enfermedades, yo tenía mucho tiempo con una infección en mi garganta y me coloqué la mano en la garganta, hermano, porque usted nos sugirió que pusiéramos la mano donde haya dolor, y hermano, fui sana. Entonces se dan muchas cosas a través de la oración, se dan muchos milagros, muchos favores de parte de Dios, pero qué importante, hermano, es que usted como hijo de Dios se involucre, se comprometa al momento de estar ministrando a la gente. Que usted no sea nada más un espectador. El hermano qué bonito se goza, el hermano qué hermoso canta, el hermano qué bonito ministra, el hermano qué bonito toca la guitarra, el hermano qué bonito predica, y yo, el hermano Samuel ora por los enfermos y sanan. Me gozo al ver al hermano Samuel ministrando la oración y sanando enfermos, Dios a través de él. Ay, cómo me gozo cuando el hermano Isidro Ascasio dirige un culto, porque qué bendición se da cuando él dirige. Me gozo porque Dios lo usa. Hay miles de personas que admiran los ministerios de los demás. ¿Y nosotros? ¿Seguiremos toda la vida siendo espectadores de la gracia de Dios? ¿Seguiremos toda la vida aplaudiendo a la gente a la que Dios usa? ¿En qué momento usted tomará su papel de protagonista en la vida espiritual, usando Dios a usted? ¿Hasta qué momento usted va a ser parte del milagro? ¿En qué momento se va a levantar usted y orar por un enfermo y Dios lo va a sanar? ¿En qué momento va a pasar usted a dirigir un culto y Dios lo va a usar? ¿En qué momento usted va a ser protagonista del poder de Dios en su vida? Porque esto es el consejo de esta mañana. Que no seamos espectadores de la gracia de Dios. Oh, yo me gozo mucho porque la hermana Norma, Dios la usa cada que habla y la hermana enseña, Dios la usa. Me siento muy gozoso porque veo cómo la usa el Señor. Y pasamos la vida, hermanos, disfrutando de los ministerios de otros. Y pasamos la vida aplaudiéndole a los ministerios de mucha gente. Pero el consejo que aquí vemos en la palabra del Señor, ¿sí?, es que nos hagamos partícipes, hermanos, del poder de Dios, que seamos parte fundamental de la gracia de Dios, que seamos un canal a través del cual Dios fluya en su gracia. Dice en esta melodía, Marco Vidal dice, ya no quiero ser de los 5,000 que disfrutaron del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. O sea, hizo un milagro el Señor, la gente se retiró ya saciado de su hambre espiritual y su hambre física, pero se quedaron 12. Que yo me imagino a los discípulos, hermanos, cuando tomaron las cestas para empezar a recoger los pedazos, yo no sé qué pasaba por su mente, pero de 5 panes y 2 peces, haber alimentado a más de 5,000 gentes y todavía ponerse a recoger los pedazos que la gente, hermanos, dejó ahí donde estaban recostados. Qué sensación tan gloriosa debe de ser, hermano,
ir a recoger los pedazos de pan. O que estés tú en el altar ministrando una noche de milagros y se vaya la gente, perdón, y hermano Yervidia se ponga a levantar las muletas que quedaron tiradas, a recoger las sillas de ruedas, los lentes de contacto que quedaron ahí tirados, los lentes para la visión. Qué hermoso sería, hermanos, que la hermana Pablo se quede a levantar las sillas que quedaron desparramadas cuando Dios empezó a levantar a los enfermos. Eso es ser parte del milagro, eso es ser parte de los 12. No ser parte de los 5,000, porque los 5,000 disfrutaron del milagro de la multiplicación, comieron, se saciaron. Pero los 12 recogieron las evidencias, gloria a Dios. Ahora sí, las evidencias de ese gran milagro.